El propósito de este mensaje, de esta enseñanza que voy a realizar, es que usted comprenda lo que Dios va a decirle en esta mañana. Yo no me voy a parar aquí para entretenerlo ni para robarle su tiempo. Si usted vino, yo tendría que tener una palabra, y esta es la palabra que Dios tiene a su vida. Aleluya. Jeremías capítulo 35 dice la Sagrada Escritura. Lea conmigo, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josía, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Saanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y toda la familia de los recabitas. Diga conmigo: toda la familia de los recabitas. Y lo llevé a la casa de Jehová. ¿Dónde lo llevó? A la casa de Jehová. Lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Italías, varón de Dios, el cual está junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse, dice el profeta, delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas, copas llenas de ¿qué, hermano? Llenas de vino. Y les dije: bebed vino. ¿Cómo les dijo Jeremías? Bebed vino. El 6 dice: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, vuestro padre, nos ordenó, subraya esa palabra, nos ordenó, diciendo: no beberéis vino jamás. No beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Diga conmigo: vosotros y vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la rentaréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y vosotros y nosotros, dice, hemos obedecido. Vea eso, qué lindo. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos vuestros días, ni vosotros, ni vuestras mujeres, ni vuestros hijos, ni vuestras hijas, y de no edificar casa para vuestras moradas, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido, y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab vuestro padre. Quiero que lea, amado hermano, el 10. Dice: moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab vuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid, ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los reyes de Asiria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bendito su nombre. Ve y di a los moradores de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para
deciros, volveos ahora cada uno a vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para que les sirváis y viváis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestros oídos y no me oíste. Bendito es el Señor. Gracias, Padre, por esta bendita palabra. Tome asiento, amado hermano. Diga conmigo la importancia de obedecer en todo a nuestro Dios. Más fuerte, la importancia de obedecer en todo a nuestro Dios. Amados hermanos y amigos que nos oyen, quiero hablar acerca de esta hermosa historia de la palabra de Dios en Jeremías 35. Dios, nuestro Padre, estaba pasando una lucha con su amado pueblo, el pueblo de Israel. Dios había tratado de una y otra forma a que las palabras de Él, amado hermano, se honraran, se respetaran y se pusieran por obra. Dios enviaba la palabra al pueblo de Israel, queriendo que el pueblo obedeciera a aquella palabra que Él les mandaba, que temieran aquella palabra que Él les hablaba y que amaran aquella palabra que les hablaba. Pero Dios hablaba, Israel y Jerusalén hacía como que Dios, hermano, era cualquier cosa. Hacían como que la palabra del Dios verdadero era una palabra de un Dios alcahueto, que aguanta con todo. Y Dios quería que el pueblo de Él aprendiera que su palabra debe ser respetable, que su palabra es una palabra que cuando se oye tenemos que temblar. No había respeto a la palabra, no había valor a la palabra. Dios hablaba y todo el mundo seguía igual. Dios los amonestaba y las amonestaciones las tiraban a la borda. Y Dios, amado hermano, estaba viendo que estaban creyendo que de Él se iban a burlar o que iban a menospreciar su palabra, como que si su palabra fuera tal cosa. Por eso es que una de las virtudes que usted tiene que tener es que usted, cuando oye la palabra de Dios o usted oye a Dios, usted debe de temer a esa palabra. Esa es una de las virtudes de todo varón de Dios. Esa es una virtud de todo pueblo de Dios. El pueblo de Dios teme a la palabra de Dios, porque Dios es un Dios firme. Es un Dios que cuando habla, amado hermano, se le debe prestar toda la seriedad posible. Hay de aquellos cristianos que juegan oyendo a Dios e ignorándolo. De aquellos cristianos que cuando Dios habla es como que nadie habló. Que cuando Dios los amonestó, ellos siguieron en el pecado y no se quisieron arrepentir. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla no se le pone atención ni se valora. Hacemos como que es más una persona más que nos habla. Hermano, a mí Dios me ha hablado en ciertas maneras directamente y me ha hablado a veces en oración. Y cuando la voz de Dios se oye, hermano amado, mi cuerpo tiembla. En una ocasión me dio la virtud y la facultad de poder en un sueño oír su voz audible. Cuando pude oír la voz de Dios audible, esa voz estaba por encima del silencio. Y la voz era tan suavecita, pero era una voz que, por muy suave que era, tronaba en el mundo entero, aún en el universo. Por mucho que Él te diga te amo, por muy suave que te lo diga, el mundo entero y el universo completo oye esa voz. La voz de Dios es temible, y esta voz es la voz en la que el ser humano debe de ponerse a cuentas cuando Dios nos habla. Usted debe aprender
que cuando Dios a usted le habla, usted tiene una gran oportunidad, porque su palabra ha venido a todos, pero no todos la han honrado esta palabra. Jerusalén, Dios le estaba hablando desde temprano y sin cesar, y Jerusalén no tomaba en serio a Dios. Como mucha gente en este tiempo, a Dios no lo están tomando en serio. Hay gente, amado hermano, que va a las iglesias ya siendo cristiana y a Dios no lo toman en serio. Hay como una malicia en el corazón, hay como un engaño. Pero hay personas que sí van a las iglesias y lo están haciendo en serio. He visto gente, a veces cuando Dios habla, que ellos se levantan, ellos están mascando chicle, ellos se levantan a ver agua y hacen tanta cosa. La Biblia dice, amado hermano, que cuando Dios habla, tiembla la tierra. Debe haber una reverencia a la bendita palabra de Dios, donde quiera que se hable esta palabra. Todos los que oyen esta palabra tienen que saber que Dios es quien está hablando en esta palabra, y que si Dios habla, se le debe prestar toda la atención posible, como Él lo demanda en su bendita palabra. Creo que esto así es. Jerusalén no. Jerusalén oía a los profetas, Jerusalén oía la palabra de Dios, no arreglaban sus caminos, no arreglaban sus vidas, no había arrepentimiento de pecado, no había valor de que un Dios tan bueno les decía te amo. Se estaba devaluando. Israel cometía el error de estar viendo a Dios como un Dios que se podía ignorar. Miraban que Él no era firme. Y Dios estaba molesto con esta actitud. Estaba muy descontento porque su pueblo, su mundo, su nación piensa que las palabras de Él son cualquier cosa. Entonces, en aquel tiempo, Él hablaba a través de un profeta llamado Jeremías. Y le dice a Jeremías: Jeremías, vete a la casa de los recabitas y llévatelos al templo. Siéntalos a la mesa y ofréceles vino. ¿Quiénes eran los recabitas? Los recabitas eran una tribu de nómadas. Los recabitas era una tribu de gente extranjera que vivían en los desiertos. Ellos andaban como no tenían paradero. Y como Nabucodonosor iba a venir a Jerusalén a sitiarla y a tomarla, y se dieron cuenta que los babilónicos venían azotando la tierra por donde venían, los recabitas tuvieron pánico y dijeron: vayámonos a Jerusalén y refugiémonos ahí. Cuando los recabitas llegan a Jerusalén, lo que Dios mira en el pueblo recabita que se ha ido a refugiar a Jerusalén es que los recabitas era un pueblo que había tenido un patriarca o un padre que les había dado mandatos a ellos como tribu, a ellos como pueblo. Les había dado mandato a ellos como padres, a ellos como mujeres, a ellos como hijos. Y el mandato era que nunca en su vida fueran a beber vino. Ni ellos, ni sus esposas, ni sus hijos. El patriarca, el líder de esa tribu, era un hombre llamado Jonadab, hijo de Recab. Y este mandato que este padre, que ya no vivía en la tribu, pero sí vivía la palabra que él había dicho, y esta palabra que él mandó como padre
aunque él ya no vivía, se estaba guardando en todas las generaciones de los recabitas. Entonces Jehová Dios de Israel mira que estos hijos de este padre llamado Jonadab tomaron por firme el mandamiento que Jonadab, hijo de Recab, les mandó a ellos, a que no bebiesen vino, porque nunca obedecieron a beber vino, ni aunque fue el profeta de Dios que vino a darle. Ellos dijeron: no beberemos vino. Esta actitud de cómo se honró y se honraba la palabra firme de su padre, tenía el corazón de Dios alegre, porque estos, amado hermano, que eran un pueblo de nómadas, amaban de la firmeza del mandamiento que su padre les había dado. Y Dios dice: pero ¿cómo es posible que mi pueblo, que me tiene a mí, le doy su palabra, me toman como cualquier cosa? Por eso Dios le dice al profeta: tráelos a los recabitas, para que le den una lección a mi pueblo. De que, hermano, mira cómo está este asunto aquí. Mira. Pues yo pasaba ahorita por un parque, y eso está lleno de gente jugando fútbol. ¿Sabes por qué está así este asunto? Porque la gente ha tomado en poco la bendita palabra de Dios. Porque la gente, lo que Dios ha dicho, para ellos les suena muy poco. Porque para ellos lo que Dios ha mandado decir no importa. Dios está en la misma situación que estaba ayer. Siempre las palabras de Dios han sido más menospreciadas que valoradas. Lo vuelvo a repetir. Siempre las palabras de Dios han sido menospreciadas más que valoradas. Poca gente valora la bendita palabra de Dios. Poca gente teme a este Dios vivo. Poca gente se pone a cuentas con Él. Y espero en Dios que usted sea uno de ellos. Aquí usted va a ver esta historia de cómo Dios estaba tan molesto, entristecido, porque las palabras de Él no importaban. Y luego Jonadab, hijo de Recab, amados hermanos, le había dado mandamiento a sus hijos. Y sus hijos son llevados por el profeta. Usted puede acompañarme en el 35:5 de Jeremías, capítulo 35, versículo 5 de Jeremías. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Lea conmigo, ahí está la tele, ahí está el versículo. El profeta hace caso a Dios y le dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Usted se imagina lo que es tener al profeta de Dios sirviéndote vino y estar a la mesa con él. Oh, hermano, esa era una honra, estar a la par del profeta con copa y todo. Pero ¿sabes qué? A los recabitas no les importaba si eran profetas. A los recabitas lo que les importaba era que el mandamiento de su papá se respetara. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. A los recabitas lo que les importaba es que el mandamiento de su padre se honrara en su vida. Y cuando Jeremías pone, aleluya, las tazas llenas de vino, le dijo: bebed vino, como Dios se lo mandó. En otras palabras, Dios estaba viendo que estos hijos sí de verdad honraban los mandamientos de su padre. Hermano, aprendamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo tú conoces un verdadero hijo de Dios? No es el que viste como un hijo de Dios, sino el que vive como hijo de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Honrando su palabra,
Un hijo de Dios, amado hermano, vive abrazado de lo que Dios ha dicho y su vida va de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Este es un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios que quiere vivir la vida sin hacer lo que la palabra de Dios dice, es un hijo rebelde que está menospreciando las palabras de su padre. Por eso los recabitas nos dan un gran ejemplo de cómo nosotros debemos aprender a ser hijos de Dios. Los recabitas hoy tienen vino. El profeta les dice: bebed vino. Y ellos en el 6, amado hermano, se olvidan de la copa, se olvidan de quién está con ellos, se olvidan de quién los está mandando a beber vino, y ellos mantienen los principios de su padre en su corazón. Ellos mantienen los recuerdos cimentados de la palabra que su padre les dijo. Ellos tienen en su espíritu los mandamientos de su padre Jonadab. Estaba el vino, estaba la mesa, estaba todo, pero ellos tenían firmeza en los mandamientos de su padre. Por eso ellos dijeron en Jeremías 35:6, mas ellos dijeron: no beberemos vino. Vea que mostraron una actitud de desobediencia a lo que era contra su mandato de su padre. Nosotros tenemos que rebelarnos contra todo aquello que no le gusta a nuestro Dios. Usted tiene que rebelarse a todo lo que va contrario a golpear los mandamientos que su Dios a usted le ha dado. Usted tiene que reventar esas maldiciones que vienen, o esas cosas que vienen a querer que usted viole la palabra de Dios mandada por Dios a su vida. Usted a eso debe de rebelarse, como los recabitas se rebelaron ante el profeta y se rebelaron a las palabras del profeta, se rebelaron a las copas y a los vinos, se rebelaron a todo aquello. Qué poderoso fuera que los hijos de Dios en este tiempo nos rebeláramos a toda malicia del diablo, a todo engaño de Satanás que viene, y que nosotros no dejaríamos más nuestra vida en pecado, sino que nosotros honráramos la palabra bendita de Dios que ha llegado a nosotros. Eso es lo que hacían los verdaderos cristianos en tiempos primitivos. Ellos lo que Dios dijo lo valoraron, lo que Jesús nuestro Señor habló lo valoraron, a tal manera que muchos de ellos fueron hasta la muerte por honrar la palabra de Dios. Necesitamos, hermano amado, que nosotros, oiga, aquí tal vez no podemos ser muchos, pero en este servicio tenemos que levantar un pueblo que venga a honrar la palabra de Dios. Y nosotros lo tenemos claro, hermano, que solamente aquellos que honren la palabra de Dios serán nuestros hermanos, serán nuestra familia. Los demás serán bastardos. En una ocasión Jesús enseñaba la palabra y le dijeron: allá está María, tu mamá, y allá están tus hermanos y te buscan y quieren hablar contigo. Pero había un poco de gente ahí prestándole atención a la palabra de él. Y Jesús dijo: no, mis hermanos y mi madre son los que oyen a Dios y le obedecen. Aleluya, bendito Dios. Esos son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son aquellos que aman la palabra de Dios, aquellos que honran el mandamiento de Dios. Esos son nuestros hermanos. Esa es nuestra familia. La familia cristiana, esa es. No se le debe llamar hermano a uno que ande desordenadamente. No se le debe llamar hermano a uno que no honre las palabras de nuestro Dios. Es importante que usted vea lo que está pasando en esta historia. Esta historia, cuando yo la leía, hermano amado, ya le he predicado varias veces. Es una historia que me ha sacado hasta lágrimas. Me ha sacado hasta lágrimas. Porque uno de pastor, lo que uno ha comprendido es que las palabras de Dios son un tesoro. Es todo lo que tenemos. Es la dirección. Es el camino de salida que tenemos, la bendita palabra. Es la forma en la que nos va a ir bien en la tierra, la bendita palabra. Yo tengo que amar esta palabra. Entonces los recabitas consideraban firme el mandamiento de su padre y estaban al pie de la letra obedeciendo el mandamiento.
Cuando el profeta les da vino, les dice: no beberemos vino. Y vea por qué no bebieron vino. No porque la carne no anhelaba beber. No porque a lo mejor no había curiosidad de saber a qué sabía el vino. No porque ellos no tenían tentación de solo es una tacita, me la voy a beber. Dice que ellos no obedecieron al mandato de beber vino porque Jonadab, oiga bien, o sea, ellos tenían el recuerdo de su padre, lo que les había mandado. Porque Jonadab, hijo de Recab, vuestro padre, nos ordenó. Vea por qué fue que no bebieron vino. No fue porque no se les antojaba. No fue porque no amaban estar a esa mesa. Oh, hermano, era una honra. No era porque el vino representaba una curiosidad en ellos de saber a qué sabía. Ellos dejaron de beber vino y se negaron a todo lo que su carne pudo haber deseado por respetar el mandamiento que les había ordenado Jonadab, pues su padre. Entonces Dios quería ver esta actitud de su pueblo. Que su pueblo se negara a la rebeldía, se negara a la idolatría, se negara al pecado por honrar los mandamientos que le había dado. Pero Dios miraba que él había dado mandamientos y el pueblo seguía haciendo lo que quería. Y Dios dice: ¿cómo es posible que a mí se me aviente a la borda? ¿Cómo es posible que a mí no se me respete cuando hay una tribu de nómadas que sí sabe respetar los mandamientos de su padre? Wow, hermano. Dígame si a usted no le sorprende esto. Hermanos, qué linda actitud de esta gente recabita. Qué linda actitud de estos hijos de Recab, hermano, y de Jonadab. Qué linda actitud. Estos, amado hermano, habían trascendido de generación en generación guardando estos mandamientos. Y yo puedo imaginarme ver toda la tribu de nómadas de los recabitas, todos hermanos viviendo según las ordenanzas de sus padres. Qué bonito se miraba este pueblo honrando los mandamientos de su padre. Así mismo es que Dios anhela que el pueblo de él viva. Que todos, hermanos, del más grande al más pequeño, en obediencia a su santa y bendita palabra de él. Usted tal vez dijo: voy a ir al culto ahora, tal vez a ver cómo está. Vea qué palabra tú estás oyendo. Vea qué palabra usted está oyendo. Comienza a valorar la palabra de Dios como nadie la ha valorado, ni como tú tampoco la has valorado, amada hermana, hermano. Comienza desde este día. Deja que todos hagan lo que quieran. Deja que todos, preocúpate por ti. Dios nos ha enviado su palabra. Nos ha enviado sus 10 mandamientos. Nos ha enviado a Jesucristo, su Hijo, que nos dio un mandamiento más: amar al prójimo. Las palabras de nuestro Dios las hemos aventado muchas veces. Deja que otros caminen en la desilusión de sus pensamientos y hagan lo que quieran. Comienza contigo ahora en hacer una cosa: honrar los mandamientos de tu Dios y su palabra, y rebelarte a todo aquello que quiera sacarte de ello. Decirle no al pecado, decirle no a la desobediencia, decirle no. Y cuando te digan ¿por qué no lo vas a hacer? Porque temo a la palabra bendita de mi Padre Jehová Dios de Israel. Porque has cambiado tanto y ya no eres el mismo. Porque comencé a temer a la palabra bendita de mi Padre, que creó la vida y creó los cielos y la tierra. Por eso, hermano amado, necesitamos comenzar a temer a la palabra de Dios como nunca lo hemos hecho. La Biblia dice, amado hermano, que le dijeron: lo sentimos, no podemos beber vino, porque Jonadab, hijo de Recab, vuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberás jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa ni cementera. Vea que había una lista de mandamientos que el padre le había dado. Había una lista de mandamientos y ordenanzas que el padre le había dado. Pero me gusta la firmeza de sus hijos. Mire, esto es lo que Dios estaba viendo en el 35:8. Me gusta la firmeza. Dicen ellos: y nosotros hemos obedecido. Eso es lo que a Dios le gustaba de esta gente. Y vosotros hemos obedecido a la voz de vuestro padre Jonadab. Dios dice: ¿cómo es posible que a mí no se me obedezca? ¿Cómo es posible
que hay este pueblo de nómadas que como honran la palabra de su padre, como honran el mandamiento de su padre, y a mí se me tomen poco. Dios estaba molesto en aquel tiempo con Jerusalén. Estaba molesto nuestro padre, porque pensaban que era un Dios charlatán, que de él se puede burlar todo mundo, y que él no es un Dios firme que ha mandado a decir cosas, amado hermano, que deben de respetarse y honrarse. Y Dios está viendo que estos hijos decían: nosotros hemos obedecido a la voz de vuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. Imagine cómo Dios se miraba, hermano amado, siendo despreciado por Jerusalén, aleluya, siendo menospreciada a sus profetas. Y un pueblo que no tiene tanto conocimiento es un pueblo que obedece a su padre en todo lo que les manda. Y Dios decía: ¿cómo es posible que mis hijos no tengan este corazón de honra a mi palabra? ¿Cómo es posible? Y Dios estaba asombrado de esta actitud de este pueblo. Y esta actitud de este pueblo, Él anhelaba en su pueblo que Él veneraba, que ahora somos nosotros. No podemos obedecer a medias al Señor. Tenemos que obedecerlo en todo lo que Él nos ha mandado. En todo lo que Él nos ha mandado. Así obedecían los recabitas a su padre Jonadab y al mandamiento que les había dado. Ellos decían: nosotros hemos obedecido a la voz de vuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos vuestros días, ni nosotros, ni vuestras mujeres, ni vuestros hijos, ni vuestras hijas. Esto asombró el corazón de nuestro Dios. Por eso, después de que Jeremías hizo este examen a los recabitas, Dios le habla a Jeremías. Y Dios le dice en el 35:12 a su profeta, y le dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá, o sea, en otras palabras, a mi pueblo, a mis hijos que yo amo, y a los moradores de Jerusalén: no aprendés a obedecer mis palabras. Esta es una exhortación terrible, hermano. No aprendés a obedecer mis palabras, dice Jehová. No aprendés a obedecer mis palabras, dice Jehová, Dios de Israel. Debe el 14. Y les pone un ejemplo. Los exhorta a obedecer su palabra. Y si le dicen: no, no podemos ni no queremos, les dice: pero como los hijos de Jonadab sí lo hacen con su padre. Y le dice Dios al profeta: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandato de su padre. Y yo, dice Dios, os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Esta palabra sí es de verdad. Qué importante es que usted, hermano, comience a temer a la palabra de Dios. Cuando no se teme a la palabra de Dios, la palabra de Dios no se valora y no se va a obedecer. Jonadab había sido firme en este mandamiento. En otras palabras, habían consecuencias para los hijos que no lo obedecieran. Habían consecuencias para los recabitas, que el mandato de Jonadab, yo no sé si es que mataban al de la tribu si bebía vino. Yo no sé qué hacían, pero había una consecuencia.
Porque Jonadab, para ser firme en algo, tiene que tener beneficios y también consecuencias. Es por eso que la palabra de Dios también es así. La palabra de Dios bendice al que la obedece y maldice al que la ignora. Aquí es donde es impresionante cómo Dios está llamando aún al pueblo de Él, que es a hoy cristiano, a que entiendan de que con Dios no se juega. Y que de Dios hasta este día nadie se ha burlado. Ni tampoco en esta generación alguien va a jugar con nuestro Dios. A Dios se le debe temer. Y no es miedo el que hay que tenerle a Dios. Es respeto. Es una intención de un deber de respeto. Prefiero morir que faltarle el respeto a mi Dios. Pero ¿por qué la gente no lo respeta? ¿Por qué muchos de nosotros como cristianos pensamos que es el hombre que nos está hablando? Yo por eso en este lugar nunca hablo de mi parte. Siempre tengo que leer la Biblia y traerle una historia de la palabra de Dios. Porque si es así, yo estoy predicando la palabra de Dios. Y si no, estoy contándole cuentos. Ahora, ¿quién me tira este mensaje a la basura a mí y me dice, ¿para qué oír ese pastor? ¿Quién me tira este mensaje? El que se rebele con esta palabra se rebela con Dios mismo. Pero el que obedezca esta palabra se encuentra con su propio Dios. Quiero enseñarle en esta mañana la importancia de que usted obedezca a Dios en todo. Y que si usted estaba obedeciendo a Dios a media, usted comience ahora en esta mañana a honrar los mandamientos de su Dios, porque vea que así como lo habían despreciado, Él lo estaba viendo desde las alturas. Y que así como los recabitas obedecían el mandamiento firme de su padre, así también Él lo estaba viendo. Todas nuestras acciones y nuestras intenciones Dios las está pesando en balanza. Dios sabe si le amamos o no le amamos. Aquí en nuestra iglesia anhelo que se levante un pueblo que respete la palabra de Dios, que ame la palabra de Dios. No podemos ir a las iglesias a vagar, a buscar novia, a buscar novio. No puedo ir a la iglesia únicamente porque no tengo a dónde ir y voy a la iglesia. Qué bonito fuera que todos dijéramos, vamos a ir a oír a nuestro Dios al templo y venir atentos, sabiendo que Dios va a hablar, y lo que Él va a hablar yo lo voy a llevar a la práctica. Anhelo en Dios que usted desde ahora comience a ver que la palabra de Dios y que el Dios que nos ha amonestado desde los cielos es un Dios firme. Anhelo que usted sepa que Él es un Dios veraz, que Él es un Dios demasiado firme en su palabra, que cuando Dios dice lo hará. Él no se puede retractar de lo que ya dijo. Él es demasiado firme. Y nosotros, los que obedecemos a Dios, debemos aprender que debemos amar, respetar y obedecer las palabras de Él, porque las palabras de Él tienen grandes consecuencias, tanto en lo positivo como en lo negativo. Quiero que veas la importancia de temer a la palabra de Dios. Si estos hermanos, hijos, respetaban el mandamiento de Jonadab su padre, sin duda equivocarme, hermano, es porque temían al mandamiento, temían a la firmeza de este patriarca.
sabían que era hombre que no se jugaba con él. Y por eso temían y obedecían todos el mandato. Entonces yo creo que para que nosotros llevemos nuestra vida a temer a la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber la firmeza de nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, amado hermano, en Romanos 3:1. Acompáñeme al libro de Romanos 3:1. Ya vamos a ir terminando. En Romanos 3:1, Pablo el apóstol decía, aquí está en la pantalla para que nos corremos tiempo. Si usted tiene un papel, anote los versículos y en la casa los lee. Dice Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confirmada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, oiga, la palabra siendo confirmada. Una cosa es que la palabra sea hablada y otra cosa es que la palabra sea hablada y confirmada. O sea, cuando la palabra es hablada y confirmada, se descarta toda duda. Entonces Pablo está diciendo que a los israelitas la palabra les fue hablada y les fue confirmada. Pero dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice Pablo, de ninguna manera. Antes bien, dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Otras palabras, está diciendo que aunque la palabra de Dios se habló a los israelitas y se les confirmó la palabra y ellos siguen incrédulos, esto no significa que Dios, esta actitud de ellos lo hizo cambiar. Dice Pablo, no, Dios sigue siendo fiel. Porque Dios es firme en su palabra. Dios es firme en su palabra y la palabra de Dios se debe temer. Nosotros tenemos que aprender a ser ese pueblo temeroso a la palabra de Dios, de no deshonrar esta palabra, de no faltarle el respeto a la palabra. Hebreos 2:1. Mire qué lindo. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con más atención, atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Vea que la persona que no va a deslizarse en pecado es la gente que atiende la bendita palabra. Pero la gente que no obedece ni atiende la palabra de Dios, ni le da el valor, es gente que estará en el piso deslizada, porque volverán al fango. Entonces el consejo es que atendamos las cosas que oímos. Y aquí usted va a ver bien claro qué tan firme es Dios, de que si la palabra de Él no se atiende, hay consecuencias al que la oye. Diga conmigo, la palabra de Dios trae bendición a los que la oyen y la obedecen. La palabra de Dios trae bendición a los que la oyen y la obedecen, pero también trae consecuencias graves a los que la ignoran. Esta es la veracidad de Dios, que cuando Él habla, nadie se podrá jactar en su presencia. Por eso es mejor obedecer. Entonces dice aquí que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire la consecuencia, el 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, otra palabra, ante los apóstoles, ante los profetas, que eran los ángeles de Dios en la tierra, esos hombres cuando hablaban, Elías una vez se paró y dijo: no habrá lluvia a no ser por mi palabra. Y se fue
a esconderse y los cielos cerró la lluvia. Acab andaba por todos los reinos buscando a Elías, porque solo por la palabra de él podía volver a llover. Eran hombres firmes en la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque Elías había hablado a Acab, Elías había hablado y la palabra de él la habían devaluado, no la valoraban. Entonces Dios le dijo: ve y preséntate a Acab y dile que no va a haber lluvia por tu palabra, para que aprendan a respetar lo que tú hablas, porque soy yo el que estoy en tu boca. Entonces vino y vio a Acab y le dice: vive Jehová y su santo y bendito nombre, que no habrá lluvia a no ser por mi palabra. Y agarró su manto y se fue. En el momento, al principio de los meses, Acab pensaba: profeta, hombre de Dios. Pero pasaron los meses. Diga conmigo: pasaron los meses. Y diga conmigo: y llegó el primer año y una gota de agua no cayó. Empezó el corazón de Acab a preocuparse. Luego comenzaron los meses del segundo año. Y comenzaron los meses, comenzó ya un año y medio de no llover y comenzó a aparecer aquello como medio raro. Entonces empezó el rey a buscar este profeta por todos los reinos, y Dios, dice la palabra, que escondió a Elías. Hasta que un día la sequía, los animales, los hijos, el hambre estaba socando el reino de Acab. Entonces Dios le dijo a Elías: ve y preséntate a Acab. Usted va a ver que cuando Elías dijo que venía la lluvia vino. Esa historia representa, amado hermano, que con la voz de Dios en la tierra no se puede jugar. Ciertamente Dios no habla directamente a usted, pero Dios habla a través de los hombres, su palabra. ¿Está entendiendo? Por eso que en esta iglesia, aquí se habla la palabra. La palabra es nuestro ser, porque nuestra palabra de Dios es nuestra guía. Ahora vea, hay consecuencias si no se obedece. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que la desobediencia a la palabra recibe una justa retribución. Vea que es justo que Dios amoneste al que lo desatiende. Es justo, hermano, porque Dios comprende que es demasiado valoroso su palabra para que alguien venga y no la valore. Entonces, toda transgresión y toda desobediencia recibe justa retribución. Mire lo que dice. Esto fue ayer. Si la palabra de los profetas fue firme, y toda transgresión y desobediencia. Vaya a ver usted quién en la Biblia desobedeció a un profeta. Mire en la Biblia, cuando alguien desobedeció a un profeta de Dios, mire la consecuencia, estúdiela. Vaya a ver todo pueblo que desechó la palabra de Dios, a ver qué le pasó. Y fue la palabra de los profetas que traía justa retribución a los que la desobedecían, a los que no la honraban. Mire el 3 ahora lo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si ayer la palabra fue firme y la desobediencia a la palabra traía justa retribución y castigo, ¿cómo escaparemos nosotros ahora si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, no fue confirmada por los que lo oyeron? Nosotros tenemos, amado hermano, que comenzar a temer más a la palabra de Dios. Basta del juego. Basta de ser un cristiano mediocre, diciendo soy hijo de Dios, cuando te revelas a la palabra de Dios. Basta. Eso es basura delante de Dios. Eso es desobediencia. En el pueblo de Dios todos tenemos que vivir igual. Tenemos que llegar a la estatura de la fe, la unidad de la fe, todos en la misma mente, en el mismo sentir, en el mismo padecer, en el mismo nivel de servicio a Dios. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que oímos. Pero ¿por qué unos aman más a Dios que otros? ¿Por qué unos se entregan más a Dios que otros si es la misma palabra que se oye? ¿Sabe por qué? Porque hay unos que sí la valoran y hay otros que juegan. Yo quiero que usted marque la diferencia.
Y no importa el tiempo que usted ha perdido deshonrando la palabra de Dios, usted puede comenzar ahora. No importa si toda su familia se rebela contra usted. No importa si a usted lo botan del trabajo. No importa si a usted lo discriminan en esta tierra. Pero si usted honra los mandamientos de su Dios, si usted decide decirle no ya a la rebeldía y comenzar a valorar esta palabra, yo se lo aseguro que a usted le irá mejor. Quiero que sepa esto: toda aquella persona, dijo el Señor Jesucristo, oiga lo que dijo el Señor Jesucristo cuando Él caminó. Le dijo al pueblo de Israel: si yo no les hubiera hablado, vosotros no tuvieras pecado. Pero por cuanto yo ya les hablé, a hoy arrepiéntanse. Porque hay consecuencias solo cuando tú oyes la palabra de Dios. Por eso lo que Dios perdonó en nosotros es la ignorancia. Porque el pecado de la ignorancia, Dios sabe que lo hiciste porque hubo un diablo que te empujó a hacerlo. Y pecaste, desobedeciste a Dios porque el diablo te hizo un ignorante. Pero hoy, oyendo a Dios, ¿cómo seguirás pecando? Este es el pecado que Dios ya no quiere. Cuando sabemos que Él está viéndonos, cuando sabemos que Él está vivo y que la gente sigue, amado hermano, haciendo lo mismo, esto ya Dios no lo aprueba. Hebreos 3:16. Estoy enseñándole versículos para que usted vea que desobedecer a Dios trae consecuencias. Hebreos 3:16. Y con esto no vengo a meterle miedo a usted. Yo vengo a llevarlo a la obediencia a la palabra de Dios. Hebreos 3:16, ¿qué dice? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea que hay gente que oye a Dios, hermano, y en vez de cambiar, más bien le provocan y yéndose a pecar. ¿Usted se imagina cómo Dios se siente cuando permite que alguien oiga la palabra, cuando un pueblo oye su palabra y todo, y venga la gente, salga de la iglesia y se va a fumar cigarrillos, se va a las parrandas de nuevo? ¿Sabe qué es eso? Provocar a Dios. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Usted no debe ser persona que oye a Dios y lo provoca. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Oiga bien, Dios está disgustado y es con la gente que está en pecado. El 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? O sea, que no se salvarían, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora aquí viene el consejo para nosotros. La palabra temamos. El 4:1 dice temamos. Y vea que hay una coma para que nosotros tomemos esa palabra, que esto es lo que se debe hacer en la vida cristiana. Si usted es de verdad un cristiano, usted debe temer a la palabra de Dios. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, de ser levantados por Él cuando Él venga, todavía está la promesa, Él no ha venido, todavía permanece esa promesa de un arrebatamiento. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. El 2 dice, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, o sea, la palabra, como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Usted se imagina que la gente oiga la palabra de Dios y no le aproveche? No, esto debe aprovecharnos. Pero los que hemos creído, dice, entramos en su reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras tuyas están acabadas desde la fundación del mundo. Vea claramente, hermano, que Dios nos llama al temor a su palabra. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Cierro con esto, Hebreos 12:25. Hebreos 12:25. Esto es lo que usted tiene que hacer. Mire, hermano, mis mensajes son mensajes del Señor. Mire, mirad que no desechéis al que habla. Una de las cosas que usted tiene que hacer es no desechar al que a usted le habla. Dice: mirad que no desechéis al que habla. No vaya a decir usted: ese pastor, ese pequeño pastorcito. Aquí ha venido gente, hermano, que a mí me ha despreciado por ser joven. Aunque predico la palabra de Dios firmemente, han dicho: ya soy un anciano, ¿y qué me va a estar pastoreando ese jovencito? Y la juventud mía ha hecho que ellos menosprecien la palabra de mi boca, como que si la palabra ha sido mía. Otros han dicho: ¿qué va a saber de la vida ese jovencito si yo ya soy un adulto? Porque lo que ellos andan buscando es que yo tenga barba. Pero si yo tengo palabra de Dios en mis labios, ¿por qué no quedarse en esta iglesia? Nunca usted vaya a desechar al que habla desde los cielos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon, oiga esto, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, sea Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Diga conmigo: esta es palabra del Señor. Vea que lo que Dios quiere es que nosotros no desechemos al que nos amonesta desde los cielos. Dios todos los días nos va a amonestar, porque Él quiere hijos perfectos. Y todo el tiempo nos va a hablar para que nos corrijamos. Él nos va a poner mandamientos que hagamos para que nosotros cambiemos nuestra manera de vida. Le aconsejo en el amor a Cristo, yo he terminado: no deseche al que lo amonesta a ustedes de los cielos. No ignore la bendita palabra de Dios. Donde quiera que usted la oiga, no ignore la bendita palabra de Dios. Vaya a su casa y estudie Jeremías 35. Y la actitud que había en el pueblo de los recabitas, que tenían por firme el mandamiento de Jonadab su padre, así también nosotros tengamos esa actitud de firmeza a las palabras de nuestro Dios, y que comencemos a amar, a obedecer en todo lo que Dios ha dicho, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, que nosotros, habiendo sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no nos perdamos, sino que heredemos la vida eterna. Así que por favor, nunca obedezcamos a medias a Dios, ni tampoco apliquemos la palabra de Dios cuando nos conviene aplicarla o en qué áreas conviene aplicarla. Apliquémosla en todo. Honremos a Dios en todo lo que nos ha mandado. No desechemos al que nos habla de los cielos, el cual, dice la Biblia más abajo, estremeció la tierra, el cual pronto, dice, estremecerá los cielos. Este es el Dios que nos habla, nuestro Padre Celestial. Así que por favor tome esta enseñanza y
comience a ser obediente. Hay gente